están fuera del salón, cuando van al comedor, los que tienen servicio de comedor, mantengan las precauciones, no se relajen tanto, porque luego aquí mantienen sana distancia y se suben he visto que se suben al auto y se suben 6, 7, ¿qué onda? Entonces, pues síganse cuidando para que les digo, por lo menos el semestre que vamos a iniciar ya pronto, pues ojalá ya tengamos condiciones normales, ya todos pueden estar en el grupo y ya podamos usar y hacer un poquito más de dinámicas, que ahorita pues no podemos hacer dinámicas entre ustedes por razones de seguridad, ¿no? Y entonces eso sí nos limita a todos, a ustedes como estudiantes, a nosotros también como profesores es como incómodo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir cuidándonos. Ok, entonces vamos a iniciar la clase. Sus compañeros subieron ya el artículo bueno, el video que corresponde al artículo de cubiertas de color para semillero en brócoli. Y me parece que subieron, no sé si ustedes o ya subieron la otra lectura, pero la otra lectura que también tiene que ver con brócoli y luces LED, lo vamos a dejar un poquito más adelante para ahora que empecemos a ver de desarrollo y ya hablemos un poquito de los fitocromos y demás, ¿no? Entonces lo vamos a dejar para la otra semana. Acuérdense que esta semana hacemos examen el jueves. ¿Les había dicho extra clase? ¿No les dije extra clase? No. Bueno, entonces el jueves le hacemos el examen de todo lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Bueno, sí, como siempre, el examen, solo que como la mitad de sus compañeros están en línea, entonces el examen tendría que ser en Forms, en línea, como la vez pasada, casi como la vez pasada, ¿no? Por ahí pónganse a estudiar, va a ser ya los exámenes en Forms los conocen con pequeñas. De tal forma que el jueves, pues el jueves como lo hacemos en línea, entonces toda la clase es en línea, ¿no? Para que no tengan que hacer examen donde tienen que hacerlo y luego venir corriendo aquí, ¿no? Y bueno, lo pongo en línea para que no sea desigual que mitad de sus compañeros lo hagan en línea y los otros aquí en el salón, pues a lo mejor no estarán en igual de condiciones, ¿no? ¿Es desde nutrición? Entonces, desde nutrición hasta todo lo que veamos de respiración, ¿no? Bueno, y entonces, de lo de la cubierta, miren, como esa parte ya la pasamos, voy a avanzar en respiración para avanzar en el tema y la próxima clase hablamos sobre la lectura que ya subieron sus compañeros, ¿no? Y de todas maneras, acuérdense que esa lectura sí está incluida para esta unidad y entonces habrá preguntas, 1 o 2 preguntas generales de lo de la lectura en el examen, ¿no? Y la única razón por la que la hago así es porque a veces lo vamos a discutir aquí, pero yo no le puedo preguntar a cada uno de ustedes y de pronto pues hay gente que no las lee, ¿no? Entonces, por respeto, primero a sus compañeros que ya pusieron el video, segundo, porque la lectura pues tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Entonces les da un panorama un poquito más general o más amplio de lo que estamos viendo. Ok, entonces voy a continuar con respiración. ¿En qué nos quedamos de respiración? Vimos por último el ciclo de Krebs. Entonces ya vimos ciclo de Krebs, ya hicimos el balance energético, muy bien. Hablé antes de ciclo de Krebs de fermentación, ¿no? Bueno, entonces, ahorita yo les he estado diciendo desde el principio que empezamos a ver respiración, que la respiración es importante porque, allá atrás, recuérdenme, atrás de su compañero. Sí. Recuérdame tu nombre y sí, tú. Néstor, muy bien. ¿Qué dijimos por qué es importante la respiración? ¿Quién ayuda? ¿Por qué es importante? Oxidación. ¿Para qué? Es lo que pasa. Ok, en la respiración
¿Cómo podemos ver la respiración desde el punto de vista bioquímico, fisiológico? Es oxidación de glúcidos. Perfecto. Ahorita sabemos que oxidación de glúcidos. Luego vamos a ver un poquito más de otras moléculas. Ok, pero ¿para qué? Mi pregunta es ¿para qué se hace respiración? ¿Cuál es la relevancia? Entonces, ¿Para que los azúcares se oxiden? Para que los azúcares se oxiden y con eso, como dicen aquí sus compañeros, van a generar ATP. Número 1 de importancia de la respiración es la producción de energía. ¿Cuál energía? ATP. ¿Para qué? Ya dijimos para qué, ¿no? Perfecto. Entonces, para todos los procesos de síntesis, que se van a reflejar en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Muy bien. ¿Y para qué otra cosa, además de producción de energía? Formar precursores del resto de los compuestos orgánicos. Exactamente, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora. De forma muy general, yo voy a poner los ciclos ya nada más abreviados, pero lo que vamos a ver ahí es qué se genera a partir de esos ciclos como precursores, ¿no? Para que a ustedes les quede claro a qué me refiero cuando digo precursores. Y entonces cuando... El último punto de glucólisis, formación de acetil y ciclo de Krebs y el transporte de electrones es el mismo que el de la fotosíntesis, ¿o? No, es parecido. O sea, en ese punto de transporte de electrones, ahorita lo vamos a ver. Primero voy a ver qué se produce como precursores, ¿no? Y ahorita vamos a ver más tarde lo de transporte de electrones y vamos a ver que en esencia es el mismo principio que en fotosíntesis, pero es diferente. No es exactamente igual, ¿no? Bueno, entonces yo voy a abreviar ahí. Estoy partiendo de glucosa. Y entonces lo vamos a abreviar, no importa el número de flecha, bueno, quiero decir, no voy a ser exacta. Solo lo voy a abreviar. ¿Qué estoy dibujando? ¿El ciclo de quién? Digo, la ruta de qué. ¿Pero en qué ruta? Exacto, ¿no? Glucólisis. Solo la estoy abreviando porque solo me interesan algunos nombres, ¿no? No es todo lo que pusimos. ¿Por qué? Porque ahorita lo que yo voy a ver es qué se genera como precursores a partir de la glucólisis. Y por ejemplo, a partir de glucosa fosfato se va a generar ribulosa. ¿Qué es la ribulosa? No. ¿Qué es la ribosa? Es una molécula que participa, creo, en la fotosíntesis, pero no me acuerdo muy bien si es la que fija el nitrógeno. Me estoy confundiendo. ¿Quién me está hablando? Catherine, profa. Es una molécula ribulosa, es una pentosa, es un azúcar de 5 carbonos. Es donde se fija, donde la ribulosa bifosfato carboxilasa, la rubisco, fija el CO2. La enzima es la rubisco. La molécula en la que fija el CO2 es ribulosa y la ribulosa es un azúcar de 5 carbonos. Ya la deberíamos de recordar. Esto que estoy dibujando muy abreviado se llama ciclo de pentosas fosfato. ¿Qué son las pentosas? Osa significa glúcido. Pues son glúcidos. Son glúcidos de 5 carbonos, pero ahí está uno que estamos reconociendo. ¿Cuál es la importancia?
Exactamente, la ribulosa es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se va a fijar, va a ayudar a fijar, no ayuda a fijar, en ella se fija el CO2, ¿no? Participa en la fotosíntesis, muy bien. La ribosa, ¿por qué es importante? ¿De dónde recordamos la ribosa? La ribosa es otro glúcido. Jóvenes. Y entonces esos azúcares no los debemos olvidar porque la ribosa está nada menos y nada más que en el ácido desoxirribonucleico. ¿Quién es? El ADN. Muy bien. Entonces, fíjense, de este ciclo de pentosas están saliendo materia prima para la fotosíntesis, para ayudar al proceso, materia prima para la síntesis de, por ejemplo, aquí voy a poner la ribosa. A partir de la ribosa se van a formar ¿quiénes? ¿O es necesario para formar qué? Pues ya acabo de decir, pero el ADN, y ahí le voy a poner nucleótido, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería entonces, si yo les pregunto allá al fondo a sus compañeros, por allá, si les pregunto cuál es la importancia del ciclo de pentosas fosfato, ¿qué me dirían con lo poquito que estamos poniendo ahí? Solo siguiendo su esquema, ¿qué dirían? ¿Qué me dice el esquema? ¿Qué se está produciendo? Entonces me dicen, ¿cuál es la importancia del ciclo de pentosas fosfato? No lo voy a escribir, lo voy a decir, ustedes lo escriben. Pues es la producción de azúcares importantes como la ribulosa, que participa en fotosíntesis, como la ribosa, necesaria para el ADN y el ARN. Y además produce ¿qué? Y además produce energía, NAD. Muy bien, ¿no? Entonces, luego, fíjense, a partir del gliceraldehído se puede formar glicerol. A partir de la acetilcoenzima A, por una ruta llamada malonil, solo le voy a poner, no le voy a poner el nombre de la ruta para no poner más nombres, se van a formar ácidos grasos. Cuando está mal en el internet, no sé por qué. La pluma escribe muy mal. Y ácidos grasos y glicerol sirven para formar ¿qué? Lípidos, ¿como cuáles? Clases de, ¿como cuáles? Por ejemplo, los aceites. Muy bien, pero ¿qué son los aceites? O sea, ¿qué tipo de lípidos? Pues. Cadenas largas de carbonos. Muy bien. Fíjense, los aceites son ácidos grasos mayoritariamente insaturados unidos al glicerol, pero son triglicéridos, lípidos de reserva. Muy bien. Fíjense, entonces, lípidos de reserva de energía, muy bien. Ceras, lípidos de protección. Fosfolípidos, lípidos de membrana, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo mi esquema? Que a partir de los intermediarios de la glucólisis se están generando otros compuestos orgánicos, el resto de compuestos orgánicos. Eso es lo que nos está diciendo nuestro esquema. Si quieren, bueno, ¿ven bien? Más o menos. Ok. Entonces, a partir de la acetilcoenzima A, esta es una molécula muy interesante, a partir de acetilcoenzima A se van a generar también terpenos. ¿Qué son los terpenos? Un tipo de lípidos.
¿Cómo cuáles? Ustedes ya conocen algunos, como los carotenoides que participan, ¿dónde? De acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿dónde? Por ejemplo, para dar color a frutos y algunos vegetales, como nos acaba de decir su compañero muy bien, y ustedes los conocen con otra función, ¿dónde? Fotosíntesis. Exactamente, como pigmentos que absorben luz en la fotosíntesis. A partir de estos terpenos también, bueno, y no de estos terpenos, pero a partir de aquí también se van a liberar, formar también esteroles, por ejemplo. A partir de estos terpenos, ¿qué estoy escribiendo ahí? El ácido giberélico y en general las giberelinas a partir de aquí. ABA. El ácido abscísico. ABA y las giberelinas son hormonas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de aquí también se van a liberar, se van a producir compuestos que van a dar origen a hormonas, a un tipo de hormonas que son un tipo de lípidos, las hormonas directamente, en realidad, ¿no? Las GA y el ABA, por ejemplo. A partir de fosfenol piruvato, por ejemplo, se van a generar aminoácidos aromáticos. ¿Por qué aromáticos? Porque tienen el anillo de benceno. Y a partir de estos aminoácidos se pueden formar, por ejemplo, alcaloides. Que para las plantas los alcaloides son básicamente sistema de defensa. Prácticamente es para la mayoría de los casos defensa. Compuestos fenólicos, algunos, no todos. No todos derivan de esta ruta, pues. ¿Como cuáles? Por ejemplo, compuestos fenólicos como la lignina. ¿Dónde está? En la pared celular, ¿no? Muy bien. A partir de aminoácidos se pueden formar también, ¿qué cosa? Las proteínas, muy bien. Y si hablamos de proteínas, un tipo importante de proteínas son ¿qué? Las enzimas, muy bien. Entonces ahí pueden poner proteínas, ejemplo, enzimas, ¿no? También por ahí a partir de piruvato en general, ¿no? A partir, obvio, de glucosa se van a sintetizar también otros glúcidos. Luego, de ciclo de Krebs, pues también se van a formar compuestos importantes, principalmente por ahí también a partir del ácido cítrico, ácidos grasos, pero le voy a poner nada más aminoácidos. A partir de cetoglutarato, a partir de oxalacetato. Obvio, estoy escribiendo ciclo de Krebs. Por aquí se van a liberar, se van a producir aminoácidos que van a dar origen a proteínas. Por aquí más aminoácidos de otro tipo.
que algunos van a dar origen a bases nitrogenadas. Incluso ya vamos a ver ahora que veamos hormonas, algunos aminoácidos van a ser los precursores de hormonas, por ejemplo, como el etileno, el aminoácido de metionina va a ser precursor de etileno o de las citocininas, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bases nitrogenadas, aminoácidos para proteínas. Luego, ribosa. Y bases nitrogenadas, pues van a servir para formar nucleótidos que ya pusimos del otro lado y a partir de nucleótidos, pues los ácidos nucleicos. Fíjense, ahí tenemos una pequeña gama, porque hablamos de alcaloides, pero son un montón de alcaloides, hablamos de compuestos fenólicos, también de, pues estamos como resumiendo, pues, poniendo algunos puntos principales, ¿no? Pero ahí se pueden dar cuenta cómo los elementos que participan en la ruta de respiración son responsables o sirven de materia prima para producir otros compuestos orgánicos. De tal forma que la respiración es sumamente importante porque está dando, o sea, está dando energía por un lado, pero por el otro lado está dando un montón de esqueletos carbonados a partir de los cuales se van a formar el resto de compuestos orgánicos necesarios para formar células, por lo tanto, para formar tejido, hojas, tallos, raíces, frutos, flores, para mantenerlo y para lograr los cambios, porque todo lo que está pasando, ya lo habíamos dicho, todo lo que vemos en la planta a lo largo del ciclo de vida no es más que un reflejo del metabolismo. Y el metabolismo se tiene que mantener con dos cosas, energía y materia prima, pues los esqueletos carbonados. ¿Queda claro, jóvenes? Entonces, ese esquema está muy reducido. Hay que repasarlo para que nos quede más o menos claro. Y eso es a lo que se refiere cuando yo les digo que genera el resto de compuestos orgánicos, ¿no? Y eso, por ejemplo, acuérdense que lo que está en azul, que es glucólisis, se está generando en el citoplasma y lo que está en rojo se está generando ciclo de Krebs en la mitocondria. Pero estas sustancias pueden salir al citoplasma e ir a otros organelos, porque, por ejemplo, la síntesis de lípidos, ¿se acuerdan? Vimos también parte en el retículo endoplásmico. Entonces, yo ahí estoy poniendo las moléculas generales y ya estas pueden participar en diferentes partes de la célula, ¿no? Ok, bueno, eso es para ver lo de los precursores. Luego, antes de continuar con, lo de transporte de electrones, solo vamos a mencionar un poquito una generalidades sobre fermentación. La glucólisis ocurre en el citoplasma y no requiere oxígeno. Pero si está ocurriendo la glucólisis y no hubiera en la célula oxígeno, entonces no continúa el proceso de respiración normal, es decir, no sigue
formación de acetil, ciclo de Krebs, y no sigue el resto de la respiración. Sin oxígeno en la célula, lo que va a ocurrir es la fermentación. Se dio glucólisis, pero no va a continuar la respiración. ¿Queda claro? Ahora, si hay oxígeno, pues sigue la respiración, ¿no? Sigue la ruta de respiración. Nosotros, por ejemplo, en algunos momentos, nuestras células pueden hacer fermentación. En la planta también. Por ejemplo, nosotros todos hemos vivido esa situación de hacer mucho ejercicio cuando se van al campo, ahora que ya están acostumbrados y de repente se están hincando mucho tiempo, o en cuclillas, de repente caminan, luego ¡ay! Dolor en los músculos, ¿no? De las piernas. ¿Por qué les duele? Como no estábamos acostumbrados a hacerlo, pues no estamos llevando suficiente oxigenación a las células de nuestras piernas y lo que está ocurriendo es fermentación y se está acumulando un producto de la fermentación que se llama ácido láctico y por eso nos duele, ¿no? Luego se empieza a reutilizar ese ácido láctico, se empieza a enviar a otros lados y demás y entonces volvemos a la normalidad. Después de un par de días vuelven como nuevos, ¿no? Se desmayan porque además no está, además cuando yo los he visto, bueno, no a ustedes, pero luego de pronto cuando paso y 1 de la tarde, 2 de la tarde con pleno sol y llévense agua, porque si no se dan cuenta se pueden deshidratar y pueden caerse, ¿no? Entonces, sí está muy intenso eso. A tomar condición otra vez, ¿no? Bueno, las plantas también van a fermentar, por ejemplo, ¿cuándo? Por ejemplo, cuando no hay oxígeno en la raíz, ¿cuándo sería? Cuando está inundado. Por ejemplo, cuando está inundado, ¿no? Pues cuando está inundado, la raíz no puede respirar, pues ¿por qué? Porque no hay oxígeno, entonces no hay proceso de respiración, pero sí va a haber glucólisis y entonces va a entrar en juego la fermentación. Este proceso sería un grupo entonces más usado en las plantas que viven en el agua, ¿no? Y entonces, aunque las plantas que viven en el agua tienen otro mecanismo para no prolongar el proceso de fermentación. Miren, la fermentación es un proceso temporal, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve mucho y se inunda, entonces lo primero son mecanismos que van a saltar en primer lugar, ¿no? Las plantas, por ejemplo, que están acostumbradas, que son acuícolas, sí, que viven en condiciones siempre donde hay agua, pues tienen otras estrategias. Por ejemplo, desarrollan aerénquima. Nosotros no hicimos la práctica, pero se empiezan a desintegrar células de la raíz, quedan muchos espacios para que se almacene oxígeno, por ejemplo. Y empiezan a haber otros procesos para precisamente favorecer que haya también un poco de respiración. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque es importante que el proceso no sea largo y continuo, ¿no? En supervivencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Algunas también tienen hasta raíces adventicias, ¿no? Bueno, las raíces adventicias, por ejemplo, de todas las orquídeas y las epífitas que crecen en los árboles, esas son raíces adventicias, pero ahí ellas no van a tener generalmente problema de ese, porque bueno, están expuestas, ¿no? Pero por ejemplo, hay, por ejemplo, las plantas como los manglares que siempre están en el agua, ellos tienen raíces especiales que son como pequeños sifones, pues no sifones, pero es como un tubito. Aparte se llaman nematóforos que captan el oxígeno del ambiente y el resto de las raíces están inundados y a partir de este tipo de raíces pues entra el oxígeno al sistema y eso permite que la raíz tenga una respiración normal.
que no se prolongue. ¿Por qué la fermentación no es de supervivencia? Porque no va a generar la cantidad de energía que genera la respiración, ¿no? Entonces, digamos que es un mecanismo, es como ustedes hicieron mucho ejercicio, bueno, momentáneamente su cuerpo no le queda otra más que entrar a fermentación, pero fermentación mantiene en ese momento a los músculos, como en las plantas que se inundan, mantienen en ese momento temporalmente a las plantas, las mantiene, permite que sobrevivan, ¿no? Y luego poco a poco se va regulando y entra otra vez el proceso de respiración. No puede ser permanente porque no produce gran cantidad de energía, ¿no? Entonces nosotros tenemos fermentación, no nosotros, bueno, sí, nosotros sí, láctica. Nosotros y las plantas podemos realizar fermentación láctica, es decir, a partir de piruvato que se genera en la glucólisis y con ayuda de energía, se va a generar ácido láctico. No voy a poner las fórmulas de 3 carbonos, ácido láctico o lactato, como le quieran decir. Y entonces les digo, las plantas pueden llevar, nosotros solo llevamos fermentación láctica. La otra fermentación es la fermentación alcohólica, que por ejemplo las levaduras llevan a cabo este tipo de fermentación, las levaduras del pan, la levadura de cerveza, ¿no? Que son hongos y que se utiliza para fermentar y que la podemos usar, por ejemplo, para la producción de pan, ¿no? Y entonces, otra vez el piruvato con ayuda de NAD aquí va a generar CO2 porque el etanol y genera alcohol, ¿no? Nosotros no producimos esa, si no estaríamos alcoholizados todo el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense qué divertido, ¿no? Y ya los que les gusta tomar, pues ya no irían a tomar alcohol, porque pues ya lo están produciendo. Entonces, para ellos no sería divertido, sino aburrido, ¿no? En fin, depende cómo lo quieran ver. El caso es que las plantas favorecen, o sea, pueden hacer los dos tipos de fermentación, pero la láctica no la van a prolongar mucho. ¿Por qué? Porque acidifica el medio, ¿no? Entonces, la que se va a generar de preferencia en las plantas o va a empezar láctica, pero inmediatamente va a empezar alcohólica por evitar subir el pH de las células, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿cuál sería la relevancia nada más de la fermentación? Que como nos decía su compañera hace un rato, es nada más un mecanismo de supervivencia. Fíjense, aquí está generando este elemento. Este NAD oxidado va a surtir este NAD a la glucólisis para que siga marchando. Es decir, vean todo esto como procesos en marcha, ¿no? Y entonces le va a dar esta parte que necesita de NAD a la glucólisis para que siga funcionando. Si deja de haber este NAD, la glucólisis se va a parar porque ya no tiene cómo formar NAD con H, NAD reducido. Entonces, esto se va a ir a glucólisis. Por lo tanto, la importancia de la fermentación es que va a mantener el proceso de glucólisis. Es decir, se inundó, por ejemplo, la planta.
Bueno, pero la glucólisis va a seguir, entre otras cosas. ¿Cuál es la relevancia? Que la glucólisis va a seguir produciendo un poco de energía, aunque sea poquito, pero va a seguir produciendo energía. Por lo tanto, el metabolismo no se va a detener. Y eso ayuda a que tenga continuidad. Obvio, no va a ser un metabolismo que produzca mucha energía y que genere el crecimiento y desarrollo normal, pero como nos decían, permite la supervivencia por lo menos en esos momentos. Cuando se restablezcan las condiciones, perfecto, sigue su curso y entonces continúa respiración y se sigue produciendo mucha energía, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de la fermentación es que permite, ¿qué dijimos? Mantener el proceso de glucólisis. Mantener el proceso de glucólisis. Entonces, acostúmbrense a ir tomando nota, no todo lo que escriba el profesor, lo que ustedes consideren que es importante, ¿no? Pero entonces la desventaja es que no crecen de la misma forma. No. No proporciona la misma. Porque, ¿cuántos ATP se forman en glucólisis? Apenas 2, ¿no? Entonces, ahorita van a ver que en todo el proceso normal de respiración se forman un montón de moléculas de ATP. ¿Qué quiere decir? Que si solo mantenemos glucólisis vamos a producir muy poquita energía. No va a ser suficiente para generar un buen crecimiento y desarrollo, pero sí va a ser energía suficiente para mantener a la planta, ¿no? Para mantenerla viva. Entonces, es un mecanismo como ¿cómo dicen? Se me fue la palabra, pero que le va a permitir sobrevivir, ¿no? En esas condiciones. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a continuar nosotros con qué le pasa a las moléculas que se produjeron allí en glucólisis, en ciclo de Krebs. ¿Qué le pasa? ¿Quién sabe, no? Ahorita lo vamos a ver. ¿No lo habíamos puesto? ¿Seguros? De glucólisis, ¿qué moléculas energéticas se producen? Entonces se produce ATP, NAD. Luego se produce en la formación de piruvato. Que aquí ya ocurre en la mitocondria, se produce NAD. Muy bien. Luego en ciclo de Krebs. Muy bien. Fíjense, yo les he dicho que en el metabolismo, en la mayoría de las, tal vez el 90% de las reacciones que ocurren en todo el metabolismo ocupan ATP. En realidad, pocas reacciones van a utilizar el NAD y el FAT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se tiene que ir a convertir en ATP. Entonces, el NAD, que se produce, todo el NAD que se produce, junto con el FAT, se van a ir a transporte de electrones. ¿Para qué? Para que todo eso se convierta en ATP. Muy bien. Y entonces de aquí todo va a ser ATP. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo los electrones, acuérdense que NAD y el FAT son portadores de electrones. Cada molécula lleva un par de electrones y van a ceder ese par de electrones a la cadena transportadora de electrones. No tenemos prendidos los ventiladores, ¿verdad? No. ¿Por qué no alguien que esté cerca de la puerta, afuera los dos botoncitos? Oprime uno y de este lado se va a ver arriba en el techo un botón rojo que diga que ya están conectados.
Del otro lado. ¿El de arriba o el de abajo? No me acuerdo, pero arriba vas a ver que se prende un botón rojo. A ver, el de arriba. Ya. Bueno, esperemos que se note el cambio, ¿no? Entonces, muy bien, todo eso se va a ir para formar ATP. Los electrones que tienen estas moléculas ahora van a servir para la formación de mucho ATP, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí, acá, glucólisis. Piruvato. Es que le puse nada más abreviado de piruvato a acetil. Piruvato acetil coenzima A, ¿no? Nada más recordando las etapas que vimos. Muy bien. Ahora, nos vamos a situar. ¿Dónde ocurre el transporte de electrones? En la membrana interna, muy bien, de la mitocondria. Ok, perfecto. En la membrana y en la membrana interna, ¿no? Entonces, acuérdense que la membrana tiene su doble capa lipídica, ¿no? Bueno, ahí la estoy dibujando. La membrana externa y la membrana interna, solo por fines prácticos voy a poner más grande una que en la otra, pero en realidad pues están iguales, ¿no? Entonces, membrana externa. Y membrana interna. ¿Por qué pongo dos? Acuérdense de la doble capa de lípidos. Y entonces, en la membrana interna están los transportadores de electrones. Y está uno que le llamamos complejo 1. Fíjense, ¿qué son los complejos? Los complejos son asociación de proteínas y enzimas, muchas proteínas y enzima, ¿de acuerdo? Y ahí va a estar una enzima importante que se llama NAD deshidrogenasa. Pero si nosotros simplemente recordamos complejo 1, con eso está bien, ¿de acuerdo? Complejo 1, sabiendo que allí hay una enzima que va a recibir al NAD. Después se desplaza en la molécula, luego les voy a pasar un video, una proteína que se llama ubiquinona. Luego hay otro complejo complejo 2 o succinil deshidrogenasa, perdón. Luego hay un complejo 3 donde están los citocromos, citocromo B, citocromo A y B, complejo 3. Entonces, lo que quiero que recuerden es que estos complejos son asociación de enzimas y proteínas. Y luego está un citocromo móvil y un complejo 4. Complejo 4 donde está la citocromo oxidasa como enzima principal, ¿de acuerdo? Y luego está una enzima que ustedes ya conocen.
Muy bien. Muy bien, el ATP sintasa, ¿no? Ok. Luego, fíjense. Les digo, en cada uno de estos complejos hay una enzima principal que es la que se va a encargar de recibir a estas moléculas transportadores o establecer contacto con estas moléculas transportadores de electrones. Dentro de estas moléculas transportadoras de electrones, pues está el NAD, ¿se acuerdan? NAD. NAD viene y cede su par de electrones al complejo 1. Del complejo 1 pasan a la ubiquinona. De la ubiquinona pasan al complejo 3. Del complejo 3 al citocromo. Del citocromo al complejo 4. Y chispas, se acabaron los complejos. Y entonces, ¿qué onda? Pues que tiene que liberar los electrones a ver a quién, ¿no? Y el complejo... ¿Eh? No pasan al complejo 2. ¿Por qué? Porque ahí en el complejo 2 hay una enzima que solo va a recibir los electrones del FAD. Miren, por eso les decía que en cada complejo hay enzimas específicas. Por ejemplo, en el complejo 1, la enzima principal, la enzima responsable de ese, que va a funcionar ahí principalmente es la NAD deshidrogenasa, recibe a NAD, pero no recibe a FAD. Entonces ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero el complejo 4 se los pasa, ¿a quién creen que se los pase? Pues se los pasa a una molécula que le encanta recibir electrones. Se los pasa al oxígeno, que junto con los electrones que va a recibir, más protones que va a haber en el medio, perdón, aquí es un... Exactamente, ¿no? Forma agua. Y solucionado el problema, porque ahí el agua pues ya no genera ningún problema, ¿no? Ok, pero vean, ahora, lo interesante es que cuando complejo 1 cede los electrones, también cede al interior del espacio hidrógenos, muy bien, protones, pero cede 4. ¿Por qué vamos a llevar la cuenta? Ay, quién sabe por qué, pero... ¿Eh? ¿Por qué vamos a llevar la cuenta? Porque de eso depende cuántos ATP se van a formar, ¿no? Entonces, bueno. El NAD, bueno, en el complejo 1 se liberan 4 protones. Luego en el complejo 3 también va a liberar protones al medio y también va a liberar 4 protones, ¿no? Entonces se está dando el transporte de electrones y al mismo tiempo, como resultado de ese transporte de electrones, se van a liberar protones, ¿de acuerdo? Entonces, el complejo 3, ¿dónde ando? El complejo 3 también va a liberar 4 protones. Y el complejo 4 también va a liberar protones. Va a liberar 2 protones. De tal forma que aquí se va a llenar de protones. Un montón de protones. Y del otro lado también va a haber protones, pero va a haber menos. Por lo tanto, de un lado más, de otro lado menos. El caso es que se establece también un gradiente de protones, como el que vimos ¿dónde? No se parece a nada que hayamos visto antes. ¿A lo de? A lo de fotosíntesis, exactamente, en la primera etapa de fotosíntesis. Muy bien. Es algo parecido. Entonces aquí se empieza a generar también un gradiente de electrones.
ahorita vamos a ver ese gradiente de electrones, qué pasa, ¿no? Algo parecido a fotosíntesis. Antes de ver eso, vamos a ver qué le pasa al FAT. ¿Quién sabe dónde ando? Ya. Ok. Luego el FAT va a ceder sus electrones en el complejo 2. Fíjense, FAT no pasa al complejo 1, complejo 2, luego del 2 a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 3, del complejo 3 al citocromo, del citocromo al complejo 4 y del complejo 4 al oxígeno. Si se dan cuenta, es parecido la ruta, pero no es la misma. FAT pasa por complejo 2, 3 y 4 y no pasa por el 1, ¿se dan cuenta? Y NAT pasa por el 1, 3 y 4 y no pasa por el 2. Pero el NAT que viene ¿de dónde? ¿Dónde estamos aquí? Aquí, ¿qué parte es de la mitocondria o la célula? ¿Aquí qué estamos? Aquí estamos en la matriz mitocondrial y aquí afuera estamos en el citosol. Muy bien. Afuera en el citosol también hay NAT, ¿se acuerdan? NAT que se produjo ¿en dónde? NAT que se produjo ¿en dónde? No, el que está en el citosol, ¿en qué etapa de la respiración se produjo? Pues en glucólisis, muy bien. Ese NAT, fíjense, va a entrar al complejo 3. Del complejo 3 pasa al citocromo y del citocromo al complejo 4 y del complejo 4 al oxígeno. Muy bien. Entonces, como resultado de todo este movimiento y transporte de electrones, se va a generar el gradiente electroquímico con los protones. Los protones tienen que pasar de este espacio intermembranal al interior de la mitocondria. ¿Y a través de qué lo van a hacer? Los protones no pueden atravesar la membrana, acuérdense, entonces lo van a hacer a través de la enzima ATP-ASA. Entonces, se genera una fuerza motriz del protón. ¿Y esta fuerza motriz, para qué la utiliza la enzima? Para producir ATP a partir de ADP, ¿no? Aquí está lo que estábamos diciendo. Todas las moléculas como el NAD y el FAT que se produjeron en etapas previas, aquí se van a transformar en ATP. Ahora lo importante es ver en cuánto, porque resulta ser que en glucólisis tenemos muy poquito ATP, en ciclo de Krebs muy poquito ATP, y va a ser aquí en el transporte de electrones donde se genere muchísimo ATP. Ahora, obvio, esta energía, quien hace estos estudios calcula esta energía que se produce por cada paso de protón y en términos generales se dice que para que se forme una molécula de ATP se requieren 3 protones. Entonces, tres protones son necesarios para
para que la enzima, o sea, 3 protones tienen que pasar a través de la enzima ATPasa para que se forme una molécula de ATP, ¿de acuerdo? Pero resulta ser que para formar ATP, necesitamos fósforo inorgánico porque el ATP se forma a partir de ADP más fósforo. Bueno, para que entre el fósforo inorgánico al interior de la mitocondria, se va a ocupar la energía de un protón, de tal forma que vamos a requerir la energía de un protón más. En total vamos a requerir 4 protones, haciendo un cálculo más o menos aproximado a aquellos que saben, ¿no? Digo, aquellos que han hecho el estudio, pues. ¿Qué quiere decir? Que por cada 4 protones que se produzcan, se van a liberar, perdón, se va a producir un ATP, ¿de acuerdo? Ahora, medio punto o un punto para su examen, el que haga el cálculo ahorita y me diga cuántas moléculas de ATP en total se producen por todo el proceso de respiración. Hay que hacer el cálculo. No. 2.5. Ah, perdón. Vamos a hacer lo que nos dice su compañero. Por ejemplo, el NAT que viene de aquí adentro, vamos a avanzar un poquito con lo que nos dice, recuérdame tu nombre. Jesús Uriel. Lo que nos dice Jesús. Fíjense, el NAT que se produce al interior de la mitocondria, ¿cuántos ATPs forma? Fíjense, pasa por complejo 1 y libera 4. Por complejo 3, otros 4, son 8. Y por complejo 4, otros 2, son 10. Un NAT produce 10 protones, ¿cierto? ¿Para cuántos ATPs les alcanza? Para 2.5. Entonces, cada NAT que se produce dentro de la mitocondria, anótenlo por allá sus compañeros, anótelo, produce 2.5 ATPs. Ahora, siguiendo esa lógica, el FAT, ¿cuántos ATPs produce? Viendo su esquema, ¿cuántos ATPs produce? 6. No, ATPs. ¿Sí están de acuerdo con su compañero que dice que 1.5? ¿Por qué? ¿Cuántos protones allá al fondo, cuántos protones produce un FAT? Vean su esquema, ¿cuántos protones? ¿O no se ve? Produce 6. Entonces, si 4 me alcanza para producir un ATP, pues 2 me alcanza para producir medio ATP, ¿no? Entonces es 1.5 ATPs. Muy bien. El NAT que viene de fuera del citosol. Allá sus compañeros en línea. ¿Sería medio ATP? ¿Medio? Fíjense, hagan bien la cuenta del que viene del citosol. Casi también. 6. Son 6, muy bien, son 6 protones, 1.5, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, tomando en cuenta eso, a ver, hagan el balance total de todo. Sí, adelante. ¿Aquí? Sí. Bueno, 5.5 ATP. no,
No. Voy a escribir ahorita todo eso y retomo lo que les estaba diciendo al principio. Es que hay que cuidarse, chavos. Y ustedes al primer síntoma es ir a la unidad médica. Y si les detectan el COVID, pues es nada más informarnos y aislarse y llevar todo el protocolo adecuado, porque nos estamos exponiendo todos, ¿no? Y luego, por ejemplo, nosotros, como gente mayor, tenemos mayor riesgo, ¿no? Bueno, sí, como pero bueno, en mi caso, yo les recomiendo que vayan con mi papá, porque yo evidentemente me dijeron que no era, y para impedirme eso ni nada, entonces que me fuera a seguridad y pedí cita y fue, le digo, hace 2 semanas y me la dieron para un mes después. Entonces, pero esa experiencia es muy interesante. ¿Por qué no le comenta ahorita al profesor, no? Porque si así le ha ocurrido, quiere decir que así le puede ocurrir a cualquier otro de sus compañeros. Entonces, coméntenlo para que establezcan una solución pronta, ¿no? Ok, entonces vean, un NAD que está en mitocondria dijimos que produce 2.5 ATPs, ¿no? Un FAD 1.5. y un NAD que viene de fuera, dijimos 1.5. Muy bien. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer ahorita como ejercicio de ahorita de clase, quien tenga medio punto para su examen o un punto, ¿no? Lo que tienen que hacer es calcular en función de todos los NAD que se producen, todos los FAD que se producen, cuántos ATPs más los ATPs que se formaron ya, ¿no? En 36, ¿no? ¿Perdón? NAT que estén en citosales de la 36. Otra vez un poquito más fuerte porque no te escuché allá de los compañeros que están en línea. Bueno, yo digo que son 36. 3.5. No, fíjense, 36 se hacen, si se hace un redondeo, si se hace a 2, si se hace a 3, pero nosotros no estamos haciendo redondeo, estamos poniendo esa flecha. Entonces, chequen nuevamente. 15.5. No. No. 40 tampoco. ¿32? 32. No. Por ahí se está acercando. 30. No. Hagan bien su cuenta. Permítame. ¿De aquí quién me dijo 30 ahorita? Yo, maestra. ¿Emanuel? Sí. Bueno, Emanuel y Unicem. Sí, profesor. ¿Por qué Gracias. son profesor, disculpe. escucho Es que más fuerte porque apenas si escucho. somos 2 Emanueles para que sí me lo vaya a notar bien. ¿Emanuel Cuellar. qué? Tu apellido. Godínez Cuellar. Entonces, son 30, ¿no?
30. Si quieren, ¿qué hora es? 52. Prácticamente acabamos. Si quieren, pueden hacer pueden hacer el ejercicio de tarea y son 30. Acuérdense que se produce en glucólisis, que se produce en la formación de acetil y que se produce en... Nada más sumen cuántas moléculas y tomen en cuenta lo que decíamos de si es adentro 2.5 y el resto 1.5, ¿no? Hagan el ejercicio nada más como para entretenerse un rato, ¿no? Entonces, tarea. ¿Para qué? ¿Cuál examen? Para mí, pero esto les va a ayudar porque es parte del examen. ¿Qué es la oxidasa alternativa en transporte de electrones? Porque vamos a ver que hay transporte alternativo de electrones. Y por ahí hay un papel importante de la oxidasa alternativa, ¿no? Es decir, no sigue esta ruta tal como la vimos, sino que puede haber desviaciones de esta ruta y tiene algún efecto en la respiración. Y bueno, en conclusión, ¿cuál es el problema con el contagio? Pues es que sí, no, bueno, me comentó el profe Román que le dijo del laboratorio, que usted nos dirigió muchas secciones, y le dijo que había un caso confirmado de COVID. ¿El de laboratorio? No hay ningún caso. No, nosotros tampoco. Entonces, pues igual ahorita consulté con mis compañeros a ver si alguien está enfermo o se siente mal. ¿Pero dijo el de laboratorio? Ajá. No, yo al laboratorista le dije que en la universidad hay 2 casos. Nada más lo que hacen los chismes, ¿no? Entonces, qué bueno que sea un malentendido. Entonces, lo único que yo le dije, lo mismo que les dije a ustedes en el mensaje, para asegurar que nos vamos a juntar todos, porque llega un momento en que yo junto a todo el grupo, por lo menos para dar la explicación, pero son 15 a 20 minutos. Entonces, como se han estado dando ya algunos, que sea poquito, para evitar el riesgo, por eso decidí solo sección A y sección B. Vamos a sacrificar una práctica, pero no es problema. Tiene más importancia lo otro, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo que lo comenté, ya yo después aclararé también allá, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante, lo que nos comentaba su compañera como experiencia, es importante que sí les comente a ellos, por ejemplo, al profesor que académica, ¿no? Porque si tuviéramos una emergencia, pues sí es necesario que aquí nos atiendan. O sea, no nos pueden remitir a otro lado. Entonces, yo creo que sí es muy interesante su experiencia para que la comente y para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Y nosotros, pues, a seguirnos cuidando. Entonces, jóvenes, nos vemos mañana, la sección A. Yo no dije que... Y bueno, me alegra que sea malentendido, ¿no? Espero. Bueno, jóvenes, hasta luego. ¿Profe, aquí son 30?